El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos, esto es Cuarto Poder. Gracias a usted por su sintonía de todos los días. Estamos de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de la potente Radio Globo en sus frecuencias a nivel nacional, a través de CHTV, Canal Hondureño de Televisión, también en sus frecuencias de cable a nivel nacional en los 18 departamentos, de 6 a 7 de la noche, Radio Globo de 4 a 5 de la tarde y CHTV de 6 a 7 de la noche. Esto es Cuarto Poder, un programa para analizar la realidad del país desde un punto de vista objetivo. Importante hablar este día de la objetividad de los medios, de la veracidad y sobre todo de la libertad de expresión. Tenemos un invitado el día de hoy. Se trata de don Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. En unos minutos más adelante lo vamos a tener para hablar de la vida nacional, del tema electoral, del futuro de la oposición y del futuro político de Honduras. Pero es importante hacer antes esta reflexión sobre el 25 de mayo. Hoy es lunes 25 de mayo, Día del Periodista Hondureño. Felicitar a los periodistas a nivel nacional que se fajan día a día por obtener un trabajo para que la población pueda estar informada. Sabemos que en todos los campos, en todos los sectores hay de todo y quizás uno de los medios más criticados por sus actos de corrupción, por sus componendas con el sistema, por sus componendas con el poder, ha sido el gremio periodístico. Pero en Honduras una de las profesiones más difíciles de ejercer, sin duda alguna, es esta noble profesión del periodismo, por los obstáculos a los que se enfrenta la prensa día a día, por las presiones con las que se trabaja en este rubro y por los intereses que se juegan al más alto nivel, que al final el periodista, la periodista viene a ser víctima de los que se juegan esos intereses. Muchos de ellos pues se han acomodado y han sido también parte del sistema que tiene a nuestro país deteriorado en estos momentos en todos los ámbitos, en el ámbito democrático, social y económico. Pero también es necesario destacar en este día la labor del periodista valiente, de la periodista valiente, de la que a pesar de las adversidades trata de llegar a la población con información veraz y objetiva, tal y como lo hacemos aquí en Cuarto Poder. Así que yo felicito a todo el equipo de prensa de Cuarto Poder, del diario digital El Pulso, de Radio Globo, al equipo técnico que también es parte de ese trabajo para que el periodista pueda llegar a cada uno de los hogares. Felicidades a todos los distintos medios periodistas que han estado laborando en estos tiempos de crisis. No ha sido fácil andar en la calle, andar realizando el trabajo en zonas calientes quizás. Ya hemos visto el caso de colegas que han sido contagiados con esta enfermedad de COVID-19, que nadie está exento, pero sin duda alguna que aquellos que andan en la calle, que aquellos que andan en el peligro, realizando su labor, pues se exponen. Ya miramos el caso de un nuevo periodista, el día de ayer, de Eduardo Coto, de la Corporación Televicentro, que salió contagiado. Como decía él en su testimonio, se hizo el examen sin tener síntomas y al final pues salió positivo, cosa que también nos genera mucha preocupación, porque usted puede ser una persona asintomática, puede ser una persona que ande realizando sus labores comunes y no se da cuenta que tiene el virus. ¿Qué nos deja este mensaje? Que todo el que tenga acceso a realizarse una prueba, tenga o no tenga síntomas, y si han dado ejerciendo sus labores, si han dado en la calle, si han dado de compras, pues realícese la prueba, porque eso al final determinará la realidad de lo que ocurre en el país. Ya son cerca de 4.000 casos, 3.950 casos de COVID-19 en Honduras y esto sigue aumentando. Pero bien, saludos a el colega de San Pedro Sula que salió contagiado el día de ayer, Eduardo Coto, que también se recupera, ya se recuperó, un periodista de San Pedro Sula, y así que una persona joven, pues creemos que va a estar bien en los próximos días. Para conocer algo de historia, ¿sabías que en 1830 se publicó el primer periódico impreso en el país? Se llamó La Gaceta del Gobierno y el 25 de mayo de 1930, 100 años después, se celebró el primer Congreso Nacional de Periodistas.
el entonces presidente Vicente Mejía Colindres firmó un acuerdo de la Secretaría de Instrucción Pública creando el Día del Periodista, que señalaba entre sus considerandos que la prensa es un factor de positiva importancia para la cultura de los pueblos, el afianzamiento de la paz y el prestigio de las instituciones, además de argumentar que es deber del gobierno perpetuar los sucesos que marcan una era de engrandecimiento en la evolución social del país y estimular la labor de los que ejercen la noble profesión de periodistas. Felicidades a todos los periodistas hondureños. Quiero agradecer también al equipo de Cuarto Poder, a la Administración General por permitirnos un elemento importante. Mire usted qué bonito, qué importante es poder trabajar en base al precepto de la libertad de expresión. Algo que es difícil en cualquier medio en nuestro país y no hay que confundirla. Libertad de expresión conlleva poder hablar lo que usted piensa en el marco del respeto, poder hablar de la realidad, tener que investigar siempre en el marco de la ley, pero sobre todo mantener esas líneas editoriales de respeto que dictan los medios tal como lo hace Cuarto Poder, sin irrespetar a ninguno de los sectores, sin acomodarse a ninguno de los sectores. Así que gracias, porque es muy cómodo trabajar con esa libertad de expresión que se genera en este espacio. Y hablando de libertad de expresión, fíjese que nosotros el viernes tocábamos un tema que es de interés del sector insular, del departamento de Islas de la Bahía, de la empresa Roatán Electric Company, que es la empresa que maneja los destinos de la energía en aquel sector. Y a propósito del Día del Periodista y a propósito de la libertad de expresión, hoy lanzan un comunicado intimidatorio. El programa estuvo muy bueno. El día viernes logró bastantes reacciones en aquel sector. A nivel nacional se conoció cómo esta empresa asalta al pueblo isleño cobrando recibos exorbitantes de la energía eléctrica y hoy amenaza a la prensa, a los comunicadores de aquel sector, por lo cual yo me solidarizo con ellos y les invito a seguir realizando su trabajo sin temor, porque esta empresa de capital extranjero que se han hecho multimillonarios en dólares y que el pueblo pues salió a exigir hace un par de semanas a las calles a que les bajaran el recibo de la energía eléctrica, pues no se solidarizó con aquellas personas que fueran golpeadas en esas protestas, no se ha solidarizado en el recibo de la energía eléctrica con el pueblo, pero sí lanza este mensaje intimidatorio en este comunicado, donde reiteran la vigencia. Ok, vamos a ver por acá, vamos a resumir esto. Donde informan que consciente de la importancia, hablando del comunicado de esta empresa de energía eléctrica de Roatán, consciente de la importancia de mantener un clima de paz, aducen, para salvaguardar a nuestro personal y proteger la infraestructura eléctrica de la isla, RECO ha solicitado a las entidades correspondientes del Estado que se investiguen las acciones de violencia ocurridas. Esto para evitar que se repitan y se ponga en riesgo la estabilidad e imagen de la isla como un destino turístico seguro. Ellos se refieren a esas acciones de violencia por una llanta que se quemó en las afueras de la instalación. Pero no hablan de la violencia por parte de la Policía Nacional en contra de los que protestaron. Con el único fin, establecen, de garantizar el bienestar de los pobladores y trabajadores honestos de Roatán. Denunciamos con preocupación las múltiples amenazas vertidas contra funcionarios, empleados y personal de RECO, así como los mensajes en redes sociales pronunciados por ciudadanos y reporteros de algunos medios de comunicación, cuestionamientos sobre la ética de nuestros funcionarios y convocatorias a manifestaciones violentas que no favorecieron a un clima de entendimiento y tolerancia que condujeron a la agitación social. Nos imaginamos que también se refieren a nosotros porque con ahínco le decimos a la población, salga a protestar, nadie habló de violencia. Si se vulneran sus derechos, salga a protestar. Si hay funcionarios que están actuando en contra del pueblo en aquel sector, hay que encararlos y hay que decirles la verdad, pero ellos lo llaman intimidación. Intimidación es la de ellos en contra de la prensa de aquel sector, que ante un grupo tan poderoso pues no puede hacer mucho. Así que nos solidarizamos con el sector periodístico también del municipio de Roatán. Le recordamos que llegamos cortesía del diario digital El Pulso, periodismo de
investigación, periodismo responsable, periodismo al alcance de su mano. Ahora la tecnología tiene que estar en cada uno de los hogares, en cada uno de los bolsillos, porque ahí está la manera de informarse correctamente, pero a través de los medios correctos, así como lo hace Diario Digital El Pulso. Lo puede encontrar en su página web www.elpulso.hn o en las distintas redes sociales. La nota de la que nos habla El Pulso el día de hoy: el COVID-19 podría generar mayor militarización y criminalización en el sector agrícola. Escuche bien, ojo a esta nota. Y es que las últimas decisiones del legislativo de revisar y entregar en un plazo no mayor de 15 días un registro de las tierras fiscales, nacionales y ejidales para ponerlas a disposición de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a pesar de sonar bonito, no dan confianza a campesinos, ya que temen que generarán mayor militarización en el sector agrícola de Honduras y las tierras serán otorgadas a la agroindustria y no a los campesinos. Así que amplíe en Diario Digital El Pulso.hn sobre esta importante noticia de la vida nacional. También somos una cortesía del Observatorio del Poder, una alternativa que en los próximos días estará disponible al público para conocer el trabajo de los legisladores. ¿Qué hacen los diputados del departamento de Empira, de Colón, de Atlántida y de los 18 departamentos del país? Conozca cuál fue el tema donde más incidieron los diputados en este periodo legislativo, quiénes fueron los que más participaron, quiénes fueron los que se durmieron, quiénes fueron los que ni siquiera levantaron la mano. En los próximos días estése atento al Observatorio del Poder. También le recomendamos en estos días de crisis sanitaria Sanigel. Sanigel es el primer sanitizante de manos fabricado en el mercado hondureño que tiene su registro sanitario con base a las especificaciones que demanda la Organización Mundial de la Salud. 70 grados de alcohol. Usted tiene que andar en la calle un botecito de gel de manos, pero tiene que ser de Sanigel. No puede ser cualquiera porque está delicado lo que compre en estos momentos sin saber de dónde viene. Y Sanigel le proporciona su calidad, su eficiencia, porque mata el 99.9% de bacterias. Además, tiene sábila, glicerina que le suaviza las manos y lo encuentra de manera fácil en las diferentes pulperías, supermercados, mercaditos de su preferencia a nivel nacional. Así que entramos en detalle, Cristian. Este día, el día de ayer, las autoridades anuncian una nueva semana más de toque de queda, culminando el 31 de mayo del 2020. Probablemente se extienda una semana más, 2 semanas más, un mes más, 2 meses más. Lo que es cierto es que la apertura inteligente está funcionando. Las aperturas pilotos de algunos comercios de la industria de la construcción, salones de belleza, barberías y grupos de comidas, pues están funcionando, y esto hace que tengamos una percepción de que estamos en la normalidad, a pesar del toque de queda. Esto nos conlleva a hacer un análisis profundo y nos hacemos varios cuestionamientos como sociedad. ¿Estamos listos para regresar a la normalidad? ¿O será que veremos un posible rebrote en los próximos meses, en las próximas semanas? Los expertos piden 2 meses y medio más de confinamiento, porque si no esto se nos va a ir de las manos. Entonces continúa el eterno debate desde el inicio de la crisis, o la economía o la salud. Ahora, hay otros elementos que tenemos que analizar sobre el futuro cercano de nuestro país, sobre el futuro que se viene en el año 2021 y lo que se viene lógicamente en el año 2022. Yo creo que la mayoría de la población desea el 27 de enero del año 2022 que se le imponga la banda presidencial a un nuevo gobernante, porque el continuismo del actual presidente es el que ha generado la crisis social, pero para eso tienen que darse los procesos democráticos, y lo ponemos entre comillas porque así nos han resumido en nuestro país, que un proceso democrático es ir cada 4 años a una elección primaria o a una elección general a poner una X y a escoger el diputado, presidente o el alcalde, que al final termina siendo la computadora el que pone los diputados. Al final termina siendo las actas las que ponen el presidente y los grupos de poder y los que tienen la capacidad económica y los que tienen las armas que quitan y ponen presidente. Entonces
Ahí en ese juego democrático nos han metido y nos han encerrado, que la democracia es eso. Quizás en décadas más adelante podemos hablar de verdadera democracia cuando el pueblo tenga el poder. Cuando el pueblo alcanza el poder político de la nación y maneja los destinos de este país. Ahí podríamos hablar de verdadera democracia. Pero para que se dé esa alternancia tenemos que, ni modo de jugar en ese juego que nos dicen que es democracia, ir a elecciones generales. Eso es básico. No creo que exista alguien en estos momentos que, a pesar de la crisis, pueda hablar de no tener elecciones generales. Ahora, antes de las generales, están las primarias para que los partidos grandes con mayor fuerza electoral, como el Partido Nacional, Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal, puedan escoger a sus candidatos internos, porque son demasiados, tienen que ir a primarias. Pero surgen otros elementos de los partidos políticos. ¿Estamos listos en esta crisis para ir a un proceso primario cuando la convocatoria de elecciones será dentro de 3 meses? Mayo, junio, julio, dentro de 4 meses. En septiembre, sabiendo que un posible rebrote de COVID podría darse en Honduras. Sabiendo que los datos los manejan como las autoridades quieren y que si existe intención por parte de ellos de que esta crisis siga, pues así será. Si les conviene que no existan elecciones primarias, pues así será. ¿Estaremos listos para salir a la calle a organizar los cuadros políticos, para andar con las mascarillas? ¿Estará el ánimo de las personas preparado para poder afrontar un nuevo proceso electoral próximo, muy próximo, en los próximos meses? ¿Existirán condiciones económicas para ir a dicho proceso electoral? Hay corrientes internas que exigen y dicen tenemos que ir a elecciones, sea como sea. Hay países que dentro de 2 meses van a elecciones y no las han anulado. Entonces, dentro de esas posturas, ¿qué intereses surgen? Para eso vamos a hablar con nuestro invitado esta tarde. Así que le damos la bienvenida, me dice Cristian, si ya lo tenemos listo, perfecto, a don Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ex rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana y ex candidato a la presidencia de la República. Don Luis, muy buenas tardes, bienvenido a Cuarto Poder. ¿Estamos listos para ir a un proceso de elecciones primarias? Buenas tardes a todos. Primeramente, un saludo a todos los periodistas en su día. Creo que el periodismo independiente, valiente, que promulga la doctrina del liberalismo social, es lo que debemos defender, porque es fundamental para la democracia y el Estado de Derecho. Hoy, esa libertad de expresión se puede ver coartada con este nuevo Código Penal, pero mi felicitación a esos periodistas valientes que hacen valer ese periodismo genuino y auténtico en nuestro país. Gracias a usted por darnos la apertura esta tarde para hablar de temas de país. Meramente el tema electoral, a pesar de la crisis, no podemos obviarlo. Sí, así es. El proceso electoral y los partidos se vienen preparando, y te lo digo, desde el primer día después de las elecciones del proceso electoral anterior. Recuerdo el lunes 27 de noviembre del 2017, cuando reconocí que Salvador Narral había ganado las elecciones. El día martes ya teníamos sesión del Consejo Central Ejecutivo, porque el país, las instituciones, la democracia, esas no se detienen, esas avanzan. El tema de la pandemia, claro, en este momento salvaguardar vidas, poner un plato de comida en la mesa de cada familia hondureña es lo primordial y es lo fundamental, pero no podemos permitir pasar de una crisis económica y sanitaria a una crisis política y democrática, porque eso sería el acabose de nuestro país. Recuérdese que estamos bajo un gobierno delincuencial señalado por narcotráfico, de acuerdo a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, un narcoestado, un narcogobierno, un narcopartido nacional, descrito así, reitero, por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, y en este momento, democráticamente, la única opción que tenemos es unirnos y sacarlos del poder, porque el país no aguanta un día más con estos criminales gobernantes. Ahora, hemos hecho varias conjeturas de las opiniones de ustedes como fuerzas políticas. Usted es representante de uno de los partidos más importantes en nuestro país.
Sus posturas, pues, por lo que hemos escuchado, es que tienen que existir elecciones primarias. Pero ¿qué lectura le da a los otros actores? En el caso de Libertad y Refundación, y si me ayuda Cristian, con el comunicado que ha presentado la Coordinación de Libre reunida esta tarde, donde han definido claramente, y se lo digo así, de manera clara, porque hace unos días yo estaba confundido, y por los comunicados primero de la bancada, después del coordinador de Libre, y ahora en conjunto ellos dicen que sí quieren elecciones si hay un nuevo censo, si hay una nueva tarjeta de identidad. Y la confusión entraba a eso, quieren elecciones pero quieren censo, y va a ser difícil o casi imposible que para marzo del 2021 tengamos un censo depurado y tengamos una nueva identidad. Y sabiendo las fechas, ingeniero Zelaya, que antes de la convocatoria tendría que estar listo este censo, pues no vamos a tener censo. Entonces, por lo tanto, el resumen es que Libre no quiere elecciones primarias. ¿Cómo lo interpreta usted? Sí, para mí es un juego de palabras, porque recuérdese que Libre tiene un representante en el Registro Nacional de las Personas, el Oscar Rivera creo que se llama. Él Sí. acompañó a Rolando Catán a Dinamarca, a Europa, hicieron una gira, recuerdo que haberlos visto con fotos en estos países, y ahí estaba el tema de la nueva tarjeta de identidad. Pero antes del COVID, y eso aclarémoslo, antes de la pandemia, el Registro Nacional de las Personas declaró nula la licitación para la nueva tarjeta de identidad. Y ahí estaba el representante de Libre, el representante de un sector del Partido Liberal y el representante del Partido Nacional. Desde enero sabían que no iba a haber nueva tarjeta de identidad. ¿Por qué hasta ahora sacan a colación ese tema? Y en cuanto al censo, el censo es una depuración. El censo es un tema de software. El censo es válido y se puede hacer. No hay excusa para la cual no se pueda hacer el censo de aquí a marzo del próximo año. Y reitero, en la repartición que se hizo del Registro Nacional de las Personas en septiembre del 2018, la Dirección de Informática le correspondió a Libre. Así que ellos son los que deben dar explicación por qué desde el 2018 a la fecha no hay un censo depurado. Por otro lado, el censo es un proceso dinámico. Se va en la medida que hay muertes, en la medida que hay personas que cumplen la mayoría de edad, se va depurando, y así dice la Constitución de la República, que el censo es un proceso dinámico. No debe darse únicamente en la elección. Eso es parte del proceso electoral. Pero el censo del país se debe hacer dinámicamente día a día. ¿Quiénes son los que quieren y quiénes no quieren elecciones primarias? Bueno, los principales que no quieren elecciones primarias son los que quieren aferrarse al poder y eludir la justicia norteamericana. Recuérdese que los primeros que trajeron a colación el tema de suspender elecciones primarias fueron diputados del Partido Nacional. Ellos fueron los primeros. Nosotros lo denunciamos en su momento y ahí empezó la discusión del tema. Luego Libre, en un tuit que logré yo leer de Xiomara Castro, proponía posponerlas hacia el mes de mayo. Pero debemos entender que en la medida en que se pospongan las elecciones primarias, hay menos posibilidades de alianza. Y el país, toda la población, hay una expectativa enorme para que se haga un gran bloque de oposición con todos los sectores representados, Libre, Salvador de Honduras, PINU, Partido Liberal, independientes, todos aquellos que estemos en contra de este narcogobierno. El suspender las elecciones es trastocar el calendario electoral. El objetivo de suspender las elecciones primarias básicamente es la elección general, reitero, para que Juan Hernández se quede en el poder o en su defecto algún aliado de él en el Partido Nacional y eludir la justicia norteamericana. ¿De qué forma podría él quedarse en el poder no existiendo elecciones primarias? Yo creo, y lo he denunciado en semanas atrás, yo creo que una constituyente, no la podemos descartar, un autogolpe y un proceso electoral fraudulento, más fraudulento todavía del que se dio en el 2017. El futuro de Juan Hernández es muy complejo, es acompañar a su hermano en una corte federal, en un juicio donde se le declare culpable y donde la sentencia puede ser de 30 años o cadena perpetua, en una prisión de 2x2, y obviamente él va a hacer lo que tenga que hacer, usando sus palabras, para eludir ese futuro cercano. Entendemos nosotros, como pueblo hondureño le hablo,
y hablo en el sentir de lo que uno platica en la calle, de lo que uno escucha en estos medios de comunicación, de lo que uno lee en estas redes sociales. Hay una voluntad granítica por parte de la población de que esa oposición, de los que hablan de que no quieren continuismo, de una alianza. Pero para que se den esas alianzas tienen que existir acuerdos arriba, en las cúpulas. Abajo yo estoy claro que la población pues tiene ese sentimiento, pero nosotros no miramos esa voluntad para que en el caso el Partido Liberal, en el caso del Partido Libre y las otras fuerzas como don Salvador Narrala, los partidos emergentes, puedan llegar a acuerdos si en este momento ni siquiera están sentados y ni siquiera, don Luis, están hablando de temas de país en conjunto. Totalmente de acuerdo. Aquí la base tiene esa expectativa. Tú vas a cualquier rincón del país y te vas a encontrar que lo que la gente pide es la unidad de la oposición. Nosotros como líderes de nuestros partidos políticos, de fuerzas políticas, tenemos que entender ese clamor de las bases, ese clamor de la población y ser sensatos y empezar a establecer esa comunicación. Yo te puedo hablar de las conversaciones que he tenido con Salvador Narrala y tanto Salvador Narrala como tu servidor estamos claros que debemos unirnos, debemos unir fuerzas para combatir a este flagelo que es el Partido Nacional y su desastrosa administración en los últimos 10 años que ha llenado de sangre, de vergüenza, de pobreza, de desigualdad al pueblo hondureño. Con Salvador estamos claros, con Manuel Zelaya no hemos podido conversar, siendo sinceros en esa ruta. Tuvimos algunos acercamientos cuando se dio el tema de la búsqueda del paro nacional, pero la verdad no seguimos con una conversación. Pero seguramente lo vamos a lograr. Te reitero, nosotros como líderes de nuestros partidos políticos o de fuerzas políticas, lo que debemos hacer es escuchar al pueblo y nos debemos al pueblo. Y el pueblo lo que quiere es la unidad de la oposición. Para ir hablando más claro y para que la gente entienda, porque a veces, mire, estamos en un juego de ajedrez donde la población no entiende cuáles son los intereses que se están jugando y quizás uno que esté en el medio, trata de interpretar y aún así es bien difícil. Entonces, hablemosle claro a la población, pongámonos en marzo, a finales de marzo o en mayo, dentro de un año, del 2021, que ya en mayo tiene que estar lista la alianza, si se da. Usted es el candidato del Partido Liberal, doña Xiomara la candidata del Partido Libertario de Fundación y está la fuerza de Salvador Narrala. Dentro de esas pláticas que ha tenido con Salvador Narrala, con Dori Gutiérrez, ya se ha planificado quién podría ser el candidato, podría serle usted a don Salvador Narrala o, como dice Libre, ellos ya le cedieron a Narrala una vez, ya se lo ofrecieron a usted. Fíjate que no vamos a entrar en eso. Si caemos en esa discusión partiendo de esas premisas, no vamos a llegar a ningún lado. Porque si alguien entra a una voluntad de alianza diciendo a mí me toca porque yo ya cedí una vez, luego la otra persona va a decir a mí me toca porque a mí me la robaron en la elección pasada y luego vendrá otra persona a decir no, a mí me toca porque este es el momento mío. Si vamos en eso, creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Lo importante es que nos unamos. Y ojo, puede ser cualquiera que no esté en esta conversación. O sea, correcto, puede surgir un nuevo liderazgo. Aquí lo importante es el país. Yo creo que por sobre todo el objetivo único y la causa del país es sacar a este narcogobierno, empezar a construir un nuevo país que luche de frente contra la corrupción, que no tenga la más mínimo vínculo con el narcotráfico ni el crimen organizado, que empiece a trabajar devolviéndole la institucionalidad al país que nos la han robado estos nacionalistas en los últimos 10 años, la ley de secretos oficiales, volver otra vez con la Maxi o la Sisi, como le quieran llamar. Lo que necesitamos en Honduras es construir ese país que nos han secuestrado y nos han robado el Partido Nacional en los últimos 10 años. Partiendo de ahí, construyendo esa voluntad de un nuevo país basado en los cimientos que la población quiere, de igualdad, meritocracia, no al nepotismo, no al abuso del poder, el respeto de las libertades, la libertad de prensa, la libertad de credo, la libertad de libre empresa, etcétera. Partiendo de ahí podemos llegar a cualquier acuerdo. El tema hoy no podemos entrar en esa discusión, como te reitero, porque ciertamente lo único que haríamos es
evitar que el pueblo se una a través de una gran alianza o bloque de oposición. Todos nosotros, los líderes de los partidos, los líderes de las fuerzas políticas, los líderes sociales, gremiales, debemos tener la sensatez y madurez para saber que lo que hoy importa es Honduras. Y estoy de acuerdo con usted. La prioridad para formar una gran unión es de poner intereses personales. De acuerdo. Ahora, entonces, ¿cuál podría ser el mecanismo? Quizás no hay nada claro en estos momentos. Podría ser una serie de encuestas, podría ser un mecanismo como lo planteó el mismo coordinador del Libre, don José Manuel Zelaya Rosales, que el candidato más votado en las primarias sea el candidato de la alianza, aunque ahí descartaría a Nasrallah y descartaría a los otros independientes. ¿Qué otras formas podemos ir planteando para llegar a esos consensos independientemente de los intereses de las candidaturas individuales? Correcto, o sea, la forma creo que es lo de menos. Lo que debemos hacer primero es mostrar esa voluntad, esa sensatez y esa madurez política que nos lleve a un gran bloque de oposición amplio, y a partir de ahí ver el mecanismo para escoger al líder que lleve a buen rumbo esta alianza. Lo importante, todos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, y que lo debemos sacar de las instituciones políticas y sobre todo de las instituciones públicas. Sí, todos estamos de acuerdo. Ok, vamos un paso adelante. Pero todos queremos combatir la corrupción y la impunidad. Sí, bueno, vamos adelante. Todos queremos derogar la ley de secretos oficiales. Empecemos a ver lo que nos une y luego veremos las diferencias. Pero tienen que ir teniendo una lectura clara ustedes de cómo se va moviendo el ajedrez político, y el Partido Nacional no se queda quieto. Óigame, el Partido Nacional va a querer continuar en el poder. Ellos van a hacer lo que tengan que hacer para quedarse en el poder, Raúl. Yo te lo dije, ellos, no solo Juan Hernández, sus aliados, sus cómplices, quieren eludir la justicia norteamericana. Ellos han logrado un objetivo lamentable para nosotros como país, y es la impunidad local. Lo que han hecho con el nuevo Código Penal, lo que han hecho interponiendo, quitándole las facultades al Ministerio Público, recientemente el tema de que no se pueden secuestrar documentos, le tienes que ir a avisar a la institución qué es lo que vas a ir a investigar, y un juez tiene que determinar si te los entregan o no, y se pierde el sentido de sorpresa en la investigación. Ahora hay que ir primero al Tribunal Superior de Cuentas antes de para los casos de corrupción. Entonces ellos se han blindado, ellos han logrado esa impunidad local. Lo único que no han logrado es evitar la justicia norteamericana. Entonces ellos saben que manteniéndose en el poder, las probabilidades, según ellos, de que sean extraditados hacia los Estados Unidos es menor. ¿Hacia dónde va el Partido Nacional, según su visión? Lo que está ocurriendo en estos momentos, la unión de Ricardo con Mauricio Oliva. Don Papi a la orden escondido, no ha hecho absolutamente ninguna acción para poder emprender su campaña política a la presidencia. El movimiento sin cabeza sigue sin cabeza, porque es David Chávez el que se anda moviendo a nivel nacional. Una posible unión de Papi a la orden se hace a un lado, siente que se ha desgastado porque está escondido. ¿O cree usted que va a haber una verdadera competencia dentro del Partido Nacional entre Mauricio Oliva, Nasri Azfura? ¿Hay candidato de Juan Orlando dentro de estos dos? ¿Cómo mira el panorama? Aquí dos cosas, Raúl. Primero, son cómplices. Y ellos, más que una doctrina partidaria, lo que tienen es negocios sucios entre ellos. Entonces, ellos se van a querer cuidar, amenazándose uno con otro, como en esas series de Netflix cuando se están peleando plazas, ¿no? Entonces, ellos no son amigos, ellos no les une una doctrina partidaria, ni mucho menos ideológica de sustento. Les unen negocios sucios, y en eso son cómplices. Entonces hay que entender que no están separados. Ese cordón umbilical de corrupción e impunidad los va a unir por siempre. Va a ser indivisible, no se van a separar. Y en segundo lugar, el tema no es una persona, el tema no es Oliva, el tema no es Nasri Azfura, el tema no es Juan Orlando Hernández, el tema es sacar al narcopartido nacional, descrito así por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Nosotros tenemos que luchar contra lo que estos han destruido. Tenemos que luchar para recuperar la institucionalidad, la corrupción, la impunidad. Le pongan el nombre que quieran, la cara que pongan, no importa, son lo mismo y representan lo mismo, y que ha sido lo peor en la historia democrática de nuestro país. Los 10 años que ha gobernado el Partido Nacional, incluyendo desde Porfirio Lobo
Juan Hernández y el periodo siguiente ilegal y fraudulento de Juan Hernández son lo mismo, es podredumbre, es lo peor que le ha pasado a nuestro país. Esa es la lucha. Le pueden poner la cara de Oliva, le pueden poner la cara de quien sea. Nosotros vamos a luchar unidos para sacarlo del poder. ¿Le abriría las puertas una mega alianza a don Porfirio Lobo Sosa dentro de la oposición? Todo aquel que aborrece la corrupción, todo aquel que combate la corrupción, que combate las diferencias sociales que hay en nuestro país, todo aquel que no tiene el mínimo vínculo con el narcotráfico, pues bienvenido a esta lucha de país, porque estamos luchando contra eso. Y llegamos en marzo, abril o en mayo del otro año ya a hablar de la alianza, pero en estos momentos, si ustedes quieren internas, tienen que primero trabajar dentro de su institución política. El Partido Liberal, de donde los analistas, y me refiero a los analistas para hablar de forma neutral, porque llaman el liberalismo, aquel bloque que se dividió después del 2009, bueno, después del 2011 que decide darse la Fundación de Libertad y Refundación, desde ese momento se rompe el bloque del gran Partido Liberal, del que fue el partido más grande de Honduras. ¿Es posible volver a rescatar esta institución y volverlo a convertir en un partido grande como en otros tiempos? ¿O definitivamente ya el panorama de los próximos procesos electorales nos va a enfrascar en varias fuerzas políticas? Ya no vamos a ver hegemonía de uno o de dos partidos y va a tener que estar siempre negociando o ir obligatoriamente a procesos de segunda vuelta para que el Partido Liberal vuelva al poder. Yo creo que aquí hay que entender, ¿no? El Partido Liberal es un partido de amplio espectro. Si tú recuerdas, siempre tuvo una línea de izquierda, ¿te acuerdas del ALIPO, el M-Líder, sí, llamada de izquierda en aquel momento? Y siempre tuvo una línea más conservadora, más de derecha, el rodismo, el florismo, ya lo sabemos. Pero ese partido, después de un proceso electoral interno, primario, se unía y lo hacía el partido más grande de Centroamérica. Lo que nosotros debemos hacer, después del 2009, cuando se fracciona el partido, y queda con un ala conservadora que se alejó de la esencia del liberalismo. Nosotros hemos tratado de recuperar esa esencia basada en el liberalismo social. Somos un partido progresista, reitero, con una línea basada en el liberalismo social que respeta las libertades y que lucha por el bienestar de la gran mayoría. Recuperando esa esencia doctrinaria, ideológica, a partir de ahí buscamos los puntos de encuentro. Yo no soy una persona de izquierda, yo no soy una persona de derecha, pero lo que buscamos, me siento liberal, de centro izquierda, progresista. Esa es la línea del partido. Respeta las libertades, no es la libertad de empresa, respeta las libertades individuales, porque el individuo tiene derecho a él mismo desarrollarse para ser libre, y su libertad económica, su libertad de pensamiento, su libertad de credo. Basado en esos principios y en esa doctrina es que nosotros tenemos que recuperar el poder. ¿Para qué recuperar el poder? Negociando. Te reitero, a mí me dieron chance de negociar muchas cosas. Yo podría estar en ese esquema, pero va en contra de mis propios principios y de los principios partidarios. Si uno no es genuino con sus propios principios, difícilmente podrá ser genuino en una alianza amplia donde diferentes sectores se tendrán que aglutinar. El Partido Liberal está creciendo y va a seguir, porque la esencia del liberalismo está ahí. Y nosotros hoy estamos librando un proceso interno, vamos a ir a elecciones primarias e internas, porque así lo manda nuestra historia, así lo manda nuestra doctrina partidaria. Aquel liberal que diga que no conviene un proceso electoral interno, definitivamente no es liberal, no entiende lo que es el liberalismo. El liberalismo escoge democráticamente sus autoridades y sus representantes a cargos de elección popular. Históricamente el Partido Liberal fue el primero en Centroamérica en establecer procesos eleccionarios primarios para elegir a sus autoridades y a sus cargos de elección popular. Ir en contra de una elección primaria interna del Partido Liberal es ir en contra del liberalismo mismo. Hemos escuchado la postura de Libre. Bueno, la postura de un sector de Libre, lo aclaro, porque Wilfredo Méndez, Reina, establecen que quieren ir a elecciones primarias. Puede ser una postura oficial de la bancada, del coordinador o de una candidata. En el Partido Nacional, pues usted sabe, con el discurso que ellos manejan, unos dicen que sí, que vamos contundentemente a elecciones internas, pero
de un día para otro usted les puede dejar de creer. Entonces, y su postura también es que quiere elecciones primarias. Pero me mencionó en este último comentario que hay liberales que no quieren primarias. Sí, seguramente, porque hay un sector del partido de que quiere mantener el status quo y ese status quo ligado al gobierno. ¿Okay? Pero el liberalismo tendrá que demostrar su rechazo, su repudio, su castigo, si lo quieres llamar así, electoral, el día de las elecciones. Y que si el liberalismo se decanta por un candidato o candidata, o se decanta por otro candidato, que sea el liberalismo. Pero candidatos de dedo, esa historia yo creo que la debemos dejar atrás. Una historia nefasta en nuestro país, antidemocrática. No pueden haber candidatos de dedo en ninguna institución política, esa es mi opinión. ¿Cómo así, don Luis? En caso de que existan acuerdos entre miembros del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Libre, que no quieran internas, eso se puede dar, esos acuerdos se pueden dar en el Congreso y pueden ser congruentes si ellos así deciden. Entonces, si no hay primarias, sí, claro, ¿qué les interesa a ellos? Sí, lo pueden hacer. Escoger los candidatos, 86, dice usted. 86 votos, ellos pueden eliminar las elecciones primarias y buscar candidatos de dedo, acomodados al gobierno, porque reitero, el objetivo del gobierno es mantenerse en el poder. Cualquier candidato que surja de dedo va en función de eso, de servir de comparsa a este gobierno para que se mantenga en el poder, ya sea con la cara de Juan Hernández o con la cara de cualquiera de sus cómplices. Pero eso es lo que queremos como país, obviamente no. Pero que se pueden poner de acuerdo, seguro que sí. Véase, ya lo hicieron en los órganos electorales y se pusieron de acuerdo en el Registro Nacional de las Personas. Y si se ponen de acuerdo, ¿cuál es el trabajo, cuál es la voluntad de ustedes en estos próximos meses para que se den estas primarias? O si en caso de que no se den, ¿qué van a hacer? ¿Se diluye la alianza? Denunciarlo y luchar. Porque recuerda que candidatos de dedo, reitero, esos van a dañar la democracia en nuestro país y llevaría al país al caos, porque pasaríamos de una crisis sanitaria y económica a una crisis política y democrática. Yo creo que nadie quiere eso en Honduras. Ahora, de estos sectores de los que usted habla, del Partido Liberal y de los que ha hablado los últimos años, que están vinculados a un lado oscuro, la bancada liberal está dividida. ¿No puede existir una cohesión entre estas dos fuerzas, entre usted, entre ellos, poder llegar a consensos claros y ver al Partido Liberal como prioridad para que llegue fortalecido en marzo, o quizás esa unión después de un proceso interno en marzo los podemos ver juntos? ¿O es difícil poder consensuar para poder tener un panorama claro del Partido Liberal hacia una alianza? Te contesto un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo de los estatutos, en los principios, creo que es el 14 de los principios partidarios, o sea, principio que sustenta el liberalismo, establece la rendición de cuentas como la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, como una virtud fundamental que los liberales debemos promover y sobre el cual debemos luchar. Eso es lo que dicen nuestros principios y nuestros valores partidarios. Cuando encuentro a liberales, entre comillas, que emocionan en contra de la Maxi, cuando dicen que la Maxi ya no debe estar en el país y promueven que salga, lo lograron al final y votaron en el Congreso, pues a mi criterio no son liberales. Entonces yo puedo conciliar con liberales, con los que tienen principios liberales, porque todos en algún momento juramos como liberales cumplir y hacer cumplir nuestros principios, nuestras normas, nuestros estatutos. Pero cuando hay quienes los violan, quienes no creen y pisotean esos principios, pues difícilmente puede haber unidad. ¿Tenemos a don Luis todavía, Cristian? Sí, perfecto. Creo que tenemos un par de minutos. Don Luis Zelaya, para ir finalizando, Suyapa Figueroa anunció su precandidatura dentro del Partido Liberal. ¿Cómo lo mira? Sí, yo tengo el mejor concepto de la doctora Suyapa Figueroa. Es liberal, su familia ha sido liberal. Ella ha luchado desde el gremio de médicos en favor de la salud de nuestro país. Yo tengo el mejor concepto de ella como persona y como profesional. Las candidaturas independientes, en el caso de don Roberto Contreras, de San Pedro Sula, pueden surgir 2 o 3 más. Es lo que yo puedo analizar en el panorama que se vendría debido al desgaste
Ojo, debido al desgaste por algunas encuestas que han surgido de los partidos tradicionales, que más del 40% de la población quiere un candidato que no pertenezca a estos tres partidos. ¿Pueden surgir esos elementos, candidatos independientes, o esto más bien va a venir a afectar una posible alianza? Esa es una realidad, no solo en Honduras, sino en el mundo entero. La desconfianza, el descrédito de los políticos y de los partidos políticos tradicionales, y hay un desgaste, y eso es, reitero, no solo en Honduras. El tema, volvemos, el tema es, con candidaturas independientes, es una moneda al aire, ¿no? Y otros países hemos tenido ejemplos en función de ello. Lo que necesitamos son partidos políticos con doctrina, con principios partidarios que se respeten, que vayan en función de las grandes mayorías, y que las estructuras que dan soporte y que son los cimientos a estos partidos sean estructuras limpias, que no estén contaminadas ni por el narcotráfico ni por la corrupción. Yo creo que hay que fortalecer las instituciones políticas y hay que limpiarlas, depurarlas, y ese es un proceso que puede llevar años. Pero bienvenido, esa es la democracia. En la democracia hay partidos tradicionales, hay nuevos partidos, hay candidaturas independientes, todo es parte de este proceso democrático que debemos vivir transparentemente y en paz, porque tampoco queremos violencia ni vandalismo en nuestro país. ¿Por qué el desgaste? Hablando de los tres partidos, porque en este estudio del YUDPAS miramos incluso a Libertad y Refundación con bastante voto antilibre, muy grande el voto antinacionalista, y hay una gran porción de un voto antiliberal. ¿Será que le va a pasar factura a estos tres partidos en este próximo proceso interno primario, en donde pues el caudal de los partidos ha bajado en las primarias? Y podríamos llegar incluso, me atrevo a decir yo, a tener partidos que algún día tuvieron 500,000 con un voto duro entre 200 y 300,000 votos por el desgaste y el descontento de las personas de no querer participar en un proceso interno. El desgaste viene de la actuación de sus líderes. El problema es que cuestionamos las instituciones por la actuación individual de algunos de sus miembros. Cuando algunos de sus miembros actúan de manera irresponsable, cuando se ven enfrascados o envueltos en casos de corrupción, cuando manchan los principios partidarios, entonces obviamente se descarga en la institución, cuando debemos descargar nuestro rechazo y nuestro repudio hacia la actuación individual, porque los partidos no son las personas. O sea, yo soy transitorio en el Partido Liberal. Yo en mayo del próximo año dejaré de ser el presidente del Partido Liberal y vendrá otro. Pero el que venga a respetar estos principios, esta esencia del liberalismo, esta doctrina partidaria. Cuando violas eso, por tus actuaciones personales, entonces la gente la carga contra la institución política, lo que a mi criterio es injusto. Debemos rechazar, debemos señalar las actuaciones individuales de miembros de cualquier partido político, sea de uno u otro, pero es corrupto, sea de uno u otro vinculado al narcotráfico, pues hay que señalarlo, pero no a la institución política. Ingeniero Luis Zelaya, le agradecemos mucho por participar esta tarde en Cuarto Poder. Varias consultas del público que es difícil evacuarlas. Me despido con la última. Hablando del manejo de la crisis del actual gobierno a nivel nacional, sabemos el descalabro, sabemos los actos de corrupción y sabemos la ineficiencia por parte de los que nos gobiernan de el manejo de estos últimos 2 meses. Ustedes, como oposición, no le pregunto qué proponen, sino que qué van a hacer para seguir alzando esa voz. ¿O ya nos encapsulamos meramente en el proceso electoral o hay tiempo de seguir luchando? No nos vamos a cansar, Raúl. Nosotros recién estamos planteando y hemos presentado al pueblo hondureño un plan para recuperar Honduras en el tema de salud, en el tema económico y social, en el tema de educación. ¿Qué es lo que debe hacerse en el tema de la institucionalidad? Recuperar el país en esta crisis. Presentamos un decreto con cerca de 23 iniciativas. Este nuevo plan incluye cerca de 43 iniciativas que recogimos de diferentes sectores. Me he reunido con empresarios, con la Asociación de Pequeños Empresarios, con diferentes gremios de la construcción, etcétera. Pero bueno, el gobierno, en una soberbia, una mezcla de ineptitud y perversidad, han manejado de forma, mediocre, menos que mediocre, la pandemia. Somos el país que más muertes tiene,
somos el país que menos unidades de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos tenemos en nuestros hospitales, somos el que peor he manejado el tema de la transparencia y la corrupción, de acuerdo a Michelle Bachelet de las Naciones Unidas, en cuanto a las pruebas, en cuanto a la cantidad de bioprotección, los insumos, a los materiales que necesitan los hospitales. Vemos todos estos contratos sobrevalorados, el nepotismo que se ha entregado entre afines, entre familiares del gobierno. Bueno, ¿qué podemos decir? O sea, de verdad que no hay un tema positivo de esta pandemia. Lo han manejado de una manera inepta, reitero, y perversa a la vez. Le agradezco mucho, ingeniero Luis Zelaya. Un saludo y felicidades de nuevo en su día. Sigan así, valientes, independientes, beligerantes. Un placer. Gracias, don Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Claro, en varias consultas que le hicimos y que nosotros pues ya estamos viendo para dónde quizás va el panorama. Las posturas de los que van a elecciones primarias, específicamente de los partidos de oposición, es que unos dicen que sí y otros dicen que no a las primarias. Don Luis Zelaya dice que sí, que tienen que existir elecciones primarias, pero que hay un sector dentro del Partido Liberal que no quiere porque quiere escoger las autoridades de dedo. Y ya miramos los comunicados de Libertad y Refundación, quieren pero no quieren, que al final no quieren porque dicen que el lado oficialista de Libre, que sí quieren elecciones internas pero con un nuevo censo. Póngame el Twitter antes de despedirnos de don Oscar Rivera, Cristian. Libre va a elecciones primarias pero con nuevo censo. Y ese nuevo censo tiene que estar en agosto de este año. Estamos en mayo, junio, julio, agosto. ¿Será posible que un censo esté listo en 3 meses cuando en enero tenía que empezar a trabajar el proyecto Identifícate, ya el trabajo de campo? Llegó marzo, no empezaron. Exitosa reunión del Registro Nacional de las Personas de Honduras, dice don Oscar Rivera, para la apertura de oficinas y el inicio de Identifícate para la construcción del nuevo censo. Pronto comunicaremos detalles. Bueno, eso dice don Oscar Rivera, comisionado del Registro Nacional de las Personas, representante de Libre, y me imagino que también lo hace en consonancia con don Rolando Catán y Roberto Brevé, representantes del Partido Nacional y del Partido Liberal en ese registro. Si se ponen las pilas y en 3 meses hay registro, hay nuevo censo, nueva tarjeta de identidad, está difícil por el tema de la licitación, que tiene que ser una empresa intermediadora que haga este proceso de la nueva tarjeta de identidad. No tiene equipo el Registro Nacional de las Personas y para eso pues no es de la noche a la mañana que se da, pero con un nuevo censo sí se podría dar lo que quiere Libre en este caso y cumplirle antes de la convocatoria a las elecciones, antes del mes de septiembre. De ser así, Libre no quiere primarias. Ok, le recuerdo que llegamos por cortesía de Sanigel, que es un producto de MC, es el primer sanitizante de manos fabricado en el mercado hondureño. Mata el 99.9% de bacterias en segundos. Contiene glicerina, sábila que le suaviza las manos. ¿Dónde lo puede encontrar? En los diferentes mercaditos, pulperías, supermercados y farmacias de su preferencia. Así que le recomendamos para estos tiempos de crisis andar su botecito de Sanigel en la calle porque usted ahora tiene que cuidarse, ya que el mercado ya se abrió el corral prácticamente, el comercio en nuestro país está totalmente habilitado y ya depende de cada uno de nosotros. Miren Tegucigalpa cuántos barrios y colonias ya hay contagiados, más de 600 barrios y colonias, así que en cualquier momento se puede contagiar uno, en cualquier lugar, y nada le cuesta andar su mascarilla, sus lentes protectores y su botecito de Sanigel. Nos despedimos, mi nombre es Ramón Ochoa, nos vemos a las 6 de la tarde a través de CHTV. Abordamos el tema del Día del Periodista. ¿Cuáles son las repercusiones que ha tenido el gremio periodístico en nuestro país? ¿Cuáles son los retos que se tienen para realizar esta labor en Honduras? A las 6 de la tarde lo abordamos con don Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, y Amada Esperanza Ordóñez, del Comité para la Libertad de Expresión C Libre. Con permiso, buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.